Ok, les decía yo que de esta práctica que es el contador de personas, las dos GAL que tienen, la única que no saben hacer es la primera, que es donde dice que está la carta, digo la carta, la máquina de estados y el contador de década. La máquina de estados es una máquina de tipo mili, si se acuerdan, acá arriba está el autómata, ay no, acá abajo, es una máquina mili y habilita mediante sus salidas a un contador que se le llama contador de década. El contador de década, el algoritmo está aquí abajo. Es un contador que, valga la redundancia, se llama de década porque cuenta en binario, pero en código BCD, ¿cómo decirlo? Sí, en código BCD, de tal manera que puedan construir las unidades y las decenas de un contador decimal. No sé si me explico. Déjenme poner otra presentación. No. Hagan de cuenta que ustedes están manejando dos contadores al mismo tiempo. El contador que lleva las unidades y el contador que lleva las decenas. Para ustedes poder contar en decimal, pues ustedes cuentan 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y este contador, este primer contador que es el de las unidades, al llegar a 9 se reinicia en 0 e incrementa en 1 las decenas. ¿Sí queda clara esta parte? Muchachos, Sí, ¿sí? Luego va 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ay, 18, 19 y aquí vuelve a pasar lo mismo. Cuando llega a 9 las decenas, perdónenme, las unidades, se reinicia y se incrementan las decenas. Este contador, si ustedes lo pasan a binario normal, pues vendría siendo 000, 001, perdón, aquí va otro 0, y así, de tal manera que el 12 sería 1100, el 17 sería 1, 0001, 16, 8, 4, 2, 1, así está. El 20 sería 16, 4 y así. Sin embargo, este número pues no se puede decodificar a un display de 7 segmentos porque el display de 7 segmentos solamente me podría mostrar, si yo lo quiero ver en decimal, pues hasta el 9. Entonces se recurre a un contador de década. ¿Qué es el contador de década? Bueno, pues por cada dígito que tiene mi contador decimal, este es mi contador decimal, se ocupa un contador en BCD. Si ustedes recuerdan, el código BCD lo que hace es ocupar 4 bits para representar cada dígito de su conteo en decimal. De tal manera que el conteo en BCD quedaría así. Este sería el 0, el 1, el 2, algo así como el hexadecimal. Pero por ejemplo aquí el 14 quedaría como 1 y luego el 4 y el 19, bueno, el 20 quedaría como 2 y 0. ¿Sí me explico cómo es que funciona el contador en BCD? sí, profesora. ¿Sí? Sí, Entonces, ustedes lo que tienen es justo un algoritmo para realizar un contador en BCD. Aquí, pues para ocupar el contador BCD, si ustedes se dan cuenta, cada dígito decimal ocupa un contador de 4 bits. Aquí hay un contador de 4 bits y acá pues también hay un contador de 4 bits. Obviamente cada columna es más bien, cada dígito decimal es un contador de 4 bits en BCD. Entonces, el algoritmo que define el comportamiento de este contador en BCD se le llama pues, contador de década y es este que está aquí. Si se dan cuenta, es tal cual un algoritmo. Comienzo con un clear. Cuando el clear vale 1, o sea, cuando estoy mandando a reset a ambos contadores, las unidades se van a 0 y las decenas se van a 0, o sea,
pues llegaría yo a este punto. Y eso me parece, creo que muy lógico, pues porque estoy reseteando y ambos contadores, tanto unidades como decenas, se deben ir a cero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. ¿Sí? Luego, si no habilité el contador, obviamente todo esto va dentro de un proceso. ¿Por qué va dentro de un proceso? Pues porque el proceso es el elemento que me permite describir en VHDL código secuencial y mis algoritmos normalmente los escribo en código secuencial. ¿Sí me explico? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, todo Sí, esto va maestra. dentro de un proceso. Y tal cual viene la secuencia del proceso. Vean, en un proceso, para hacer un circuito secuencial, lo primero que verifican es el clear. Si hubo un clear, unidades y decenas se van a cero. Si no, entonces preguntan por un clock. ¿Ya vieron que lleva la misma secuencia de un circuito secuencial? Sí. Ok, entonces, si hubo un clock, ¿qué es lo que van a hacer? Van a verificar, ¿cómo decirlo? Van a verificar la salida. La salida puede tomar varios casos. ¿Cuál es la salida? Bueno, déjenme ir hacia acá arriba, donde está la arquitectura. Su salida pues son las unidades y las decenas, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Perdónenme, salida no, es que salida, perdónenme, hagan un reset de lo que dije. Salida es la salida de la carta de la máquina del autómata. O sea, esta combinación que me dice si incremento o decremento o me mantengo en el conteo. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada cómo estaba el autómata que determinaba justo los valores de la salida por la cual estoy preguntando ahorita? Muchachos. Sí. Ok. Sí, mis. Entonces, aquí está la tablita que me dice cómo se debe comportar. ¿Dónde está? Acá abajo. Perdón que me mueva tanto. No, aquí no está. ¿Dónde está? Aquí. Miren, salida. Cuando es 0, 0 retiene, cuando es 0, 1 incrementa, cuando es 1, 0 decrementa. Entonces vámonos al algoritmo. Cuando es 0, 0 quedamos que retiene. Entonces unidades es igual a unidades, decenas es igual a decenas. Esto todo en un conteo BCD. O sea, estas serían las unidades y estas serían las decenas. Luego, cuando es 0, 1, entonces incremento las unidades. ¿Por qué? Pues porque vean justo su contador decimal y cuando incremento, lo primero que se incrementa son las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, vean, incremento las unidades y pregunto, ya que incrementé las unidades, pregunto, ¿unidades es igual a 9? Si sí, entonces unidades va a ser igual a 0 y las decenas se va a incrementar en 1. Esto lo estamos haciendo con señales. Acuérdense que las señales modifican su valor al final del proceso. Entonces, aunque aquí le estoy diciendo que las unidades se incrementen, acá estoy preguntando por la comparación entre las unidades antes de incrementarse y el número 9. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Y entonces agarra y dice, bueno, como las unidades son 9, a pesar de que virtualmente lo incrementaste, hagan de cuenta que las unidades virtuales ahorita valen 10 y las unidades valen 9. Yo pregunto, ¿las unidades reales valen 9? Sí. Entonces las unidades virtuales van a valer 0 y al final unidades reales va a ser igual a unidades virtuales porque las señales se actualizan al final del proceso. Entonces, incremento las unidades y luego verifico si las unidades son igual a 9. Sí, las unidades las llevo a 0, que es justo este caso, este salto del 9 a 10 o del 19 al 20, y las decenas las incremento, que es justo ese caso. Aquí venía mis unidades con 0. 0, 1, perdón, ¿qué estoy haciendo? Este es el 1, luego este es el 0, así. Mis unidades venían en 0 y entonces cuando las unidades son igual a 9, las unidades las llevo a 0 y las decenas las incremento, que es justo este paso de aquí. ¿Quedó claro cómo funciona este? Sí, maestra. Y después, pues cuando quiero decrementar el contador, lo mismo, decremento las unidades
porque es lo primero que decremento. Vean, si cuentan hacia arriba, van 19, 18, 17, 16, y cuando las unidades valen 1, perdón, cuando las unidades valen 0, ahora las unidades van a ser igual a 9 y las decenas las decremento, que es justo lo que dice aquí. Si las unidades son igual a 0, las unidades las pones igual a 9 y las decenas las decrementas. Y termina mi contador de década. ¿Se entendió cómo funciona este algoritmo? Sí, maestra. Si tienen claro el concepto de contador, o sea, de todo lo que hemos hecho de contadores, creo yo que no deberían tener ningún problema para describir esto. Esto tal cual son un montón de if anidados, que es en lo que somos expertos. En anidar, o bueno, si quieren un if, puede ser es el if del reloj con el clock, y el if puede ser aquí un case. De hecho, este diagramita pues me ejemplifica un case, ¿no? Pero puede ser un if o puede ser un case, ¿sale? Y pues este es un algoritmo tal cual que deben describir tal cual viene el diagrama. ¿Dudas de cómo tienen que hacer este contador de década? No. ¿No? Ahora, hay que tener un poquito de cuidado porque la GAL únicamente me va a permitir manejar unidades en 4 bits y decenas en 4 bits. ¿Qué significa eso? Que entonces para las decenas yo únicamente tengo 3 bits. Físicamente, ¿hasta qué número máximo va a llegar mis decenas? Porque nada más ocupa 3 bits. 39, ¿no? Exactamente. Bueno, 30. las decenas llegarían al 70, ¿no? Pero ya en conjunto llegaría máximo mi contador hasta el 79. ¿Estamos de acuerdo? Yo no entendí por qué nada más son 3 bits de las buenas. ¿Por qué nada más son 3 bits? Pues porque mi GAL no me va a permitir físicamente. Porque acuérdense que un contador por bit ocupa un flip-flop. Entonces aquí está ocupando para las unidades, como es un contador de 4 bits, que no llega hasta 15, pero como solamente llega al 9 y el 9 necesita 4 bits, pues entonces es un contador de 4 bits más un contador de 3 bits. ¿Por qué? Porque seguramente mi autómata se llevará 3 bits. Entonces, acuérdense que el autómata al final de cuentas son flip-flops y seguramente la descripción de este autómata necesitará de 3 flip-flops. Y entonces tengo 3 flip-flops de aquí, más 3 flip-flops de las decenas, más 4 de las unidades, ya se completaron los 10 flip-flops. ¿Quedamos? Ah, ok, sí, gracias. ¿Sí? Es por eso realmente, porque no, pues ya no cabe más en mi GAL. Entonces, ¿dudas de cómo van a implementar el algoritmo de década? No, profesor. ¿No? Ok. No, profesora. Y Dígame. si decremento y tengo 0, ¿Qué va a pasar? Según este algoritmo, ¿qué va a pasar si decrementa? Haga de cuenta, está en este caso. Justo es el que usted me pregunta. Si está en este caso y decrementa, según el algoritmo, ¿qué es lo que pasa? unidades pasa a 9 y decenas decrementa. Decrementa, exacto. Y decrementar un contador de 0, si a 0 le resto 1, ¿cuánto me da? Ah, entonces ya se iría a 79, ¿no? Exactamente, al máximo. ¿Ok? Ah, ya. Sí, de hecho no me lo vayan a... Eso no está validado. O sea, si yo sigo restando, el contador se va a ir a 79, que es el máximo que topo. Así son todos los contadores. Igual, cuando desborda el contador, por ejemplo, tiene un contador de 7 bits. Entonces son 0, 0, luego 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7... Y si ustedes le incrementan un 1 más, pues debería ser un 8. Pero al tener un contador de 3 bits, no pueden representar el 8. ¿Qué hace el contador? Pues se desborda y entonces queda 0 otra vez. ¿Vale? Vale. Ok. Bueno, entonces, del contador de década no hay problema. Ahora, del autómata. ¿Les dije cómo van a hacer el diseño de este autómata o no? No. ¿No? Bueno. Este autómata lo van a hacer con código Gray. Y pues ya, obviamente aquí como es una máquina de Mealy, pues sí tienen que calcular las salidas. Entonces van a calcular sus transiciones con código Gray y sus salidas normales, que son las salidas que vienen aquí arriba en los lazos.
¿vale? Y ese análisis pues se entrega cuando entreguen la práctica. Ahora, esto, si ustedes no hacen el análisis y si ustedes lo describen con case, no se sintetiza, en la GAL no va a caber. Entonces, aquí ya vamos a ocupar la descripción formal de un autómata utilizando VHDL. La descripción formal de un autómata utilizando VHDL, ¿dónde está? Aquí está. Se hace mediante dos procesos. Uno, el proceso que determina el cambio de estado. Proceso de cambio de estado. Y dos, el proceso para determinar el estado siguiente. Ahorita van a entender qué cosa es esto. Bueno, van a tener la arquitectura. Obviamente todo autómata, todo circuito de bachiller tiene su entidad y su arquitectura, pero yo voy a partir del hecho de la arquitectura. La arquitectura, bla, 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 is begin. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder describir mi autómata de manera formal, no es que la otra no haya sido formal, pero más bien es que esta sintaxis es la que queda para todos los autómatas que ustedes tengan, sean tipo Mili, sean tipo Moore o sean mixtos. Más adelante vamos a ver que también tenemos o podemos tener autómatas mixtos. Entonces, esta descripción, les decía, consta de dos procesos y se describe totalmente por comportamiento, pero un comportamiento a mucho más alto nivel que el comportamiento que habíamos venido haciendo con el case. Para eso, primero necesitan declarar los estados. Los estados formalmente en VHDL no existen, entonces van a declarar un nuevo tipo de dato que es el tipo de dato estados. Lo van a usar con la directiva type y le van a poner type estados is, donde este es el nombre de lo que estoy declarando, is, y entonces aquí van a decir todos los nombres de los estados. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Type status is, y aquí tal cual, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Y después van a declarar dos señales, una que va a ser el estado actual y otra que va a ser el estado siguiente. Ambas van a ser de tipo estados. ¿Por qué? Pues porque el estado actual tiene un dominio desde Q0 hasta Q7 y el estado siguiente tiene un dominio desde Q0 hasta Q7. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, sí, ya profesora. teniendo esto, entonces vámonos ahora sí a los dos procesos que les decía yo aquí. Este proceso es el primer proceso, es el proceso de cambio de estado. Este proceso de cambio de estado es quien va a ser sensible a clock y a clear. ¿Por qué? Pues cada cuánto se hace el cambio de estado, muchachos. Cada flanco de ascenso. Cada flanco de ascenso en el reloj. Y cuándo regreso al estado inicial. Un clear. En clear. Cuando llegas. Bueno, cuando cumplo la ruta, pero digamos que de manera asíncrona cuando hago un clear. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces, este proceso va a delimitar justo eso. El momento en el que hago el cambio de estado y el momento en el que regreso al estado inicial mediante un clear. Entonces digo, si clear es igual a 1, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que el estado actual va a ser igual. Cuando clear es igual a 1, el estado actual es igual al estado Q0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, proceso de cambio de estado para estado actual, para que esto quede más claro. Entonces, el estado actual va a ser igual a Q0. Por eso es importante que acá arriba declaren justo el dominio de los estados. Si no lo declaran, esto no lo van a poder hacer. Y luego, si hubo un flanco de ascenso en el reloj, entonces, de manera general, cualquier autómata se puede definir como que cada que haya un flanco de ascenso en el reloj, el estado actual tome el valor del estado siguiente. Y esto es todo lo que va a tener este proceso. Cuando haya un clear, al estado actual le asignas Q0.
Cuando hay un reloj al estado actual, le asignas el estado siguiente. Si se dan cuenta, esto describe cualquier autómata. Porque eso es lo que pasa en cualquier autómata. El estado, acuérdense que el chiste de los autómatas es determinar el estado actual. ¿A partir de quién? Bueno, del conjunto de entradas, bla, 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 bla. Pero al final de cuentas, ya que tengo el estado, ya que sé quién es el estado siguiente, cuando haya un flanco de ascenso en el reloj, el estado actual va a tomar el valor del estado siguiente. Y es justo lo que estoy modelando aquí. ¿Me expliqué? Sí, maestra. ¿Sí? Sí. Ahora, esto pues no me dice nada de esto de aquí, más que el estado inicial es Q0. Pero de ahí en fuera yo no tengo nada del comportamiento de acá. ¿Sí me explico? Entonces, el otro proceso es justo lo que hace, determinar quién es el estado siguiente. Por eso aquí les puse proceso para determinar el estado siguiente. Ahora sí, de manera formal, ¿cómo determino el estado siguiente en cualquier autómata? Con la entrada y el estado en el que estás, ¿no? Exactamente, por las entradas y por el estado en el que estoy. Entonces, eso es lo que va a ir en mi lista sensible. Las entradas, que aquí se llaman salidas, no es cierto, no se llaman salidas, se llaman sensores. Le voy a poner, no sé. Pues sí, le voy a poner sensores. Acá arriba tenemos a alguien que se llama sensores, que es de 2 bits. Que va de 1 a 0. Es un puerto de entrada. Justo está acá, miren, vean en la arquitectura. Aquí están los sensores, sensor 0, sensor 1. Y quedamos que determino el estado siguiente a partir de las entradas y del estado actual. Pero como el estado actual puede tener cualquiera de estos valores, pues tal cual me voy a jalar quien tiene justo ese valor, que es actual. ¿Queda claro cómo es que estoy determinando la lista sensible para este proceso? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí adentro? Pues algo bien sencillo. Vamos a hacer un case en función del estado actual. Cuando yo quiero averiguar el estado siguiente, antes de verificar las entradas, yo tengo que verificar en qué estado estoy, ¿sí o no? Entonces, el case va a ser sensible al estado actual. Entonces, un case de estado actual is, y luego creo que es el end case, y entonces, cuando el estado actual sea Q0, vámonos al autómata. Cuando el estado actual sea Q0, dentro del estado hago algo, o sea, tengo una salida tipo Moore aquí en este estado. No. No. Entonces, este es el espacio para salidas Moore, porque esto de alguna manera modela lo que yo hago mientras estoy parada en ese estado. ¿Sí me explico? Ahora, como no tengo salidas Moore para este autómata, lo que sigue es evaluar las entradas para ya poder determinar mi transición. Entonces, aquí voy a poner si sensor es igual a 0, 0, aquí está mi lazo. Si sensor es igual a 0, 0, que es este de aquí, ¿qué pasa, muchachos? Me quedo en el mismo estado. Pero antes de eso, Y genero salida cero. exactamente. Primero genero las salidas 0, 0 y después me quedo en este estado, en ese orden. Entonces aquí lo voy a escribir. Salidas va a ser igual a 0, 0 y el estado siguiente va a ser igual a Q0. ¿Se acuerdan que este proceso lo que iba a hacer era determinar el estado siguiente? Sí. Pues entonces justo es lo que estoy haciendo aquí. Ahora, esta línea de acá son las salidas mili. Y pues ¿cuándo se dan las salidas mili? Durante la transición. ¿La transición de quién depende? De las entradas. Entonces, este if es la evaluación de la transición. Por eso les digo que este código es como la parte transición. Por eso les digo que esta parte es como la
¿cómo decirlo? El código universal para cualquier autómata. Sus contadores son de tipo Moore. Entonces, ustedes, en lugar de haber usado case, pudieron haber usado esta descripción, dividida en dos procesos, este y luego este de acá. Obviamente creo que ustedes estarán de acuerdo en que la otra descripción con el case es más sencilla que esta de aquí. ¿O no? Sí. Es más sencilla. Sin embargo, este es como el código universal para cualquier autómata. Ahora, ya quedamos que si sensor es igual a 0, 0, salida es igual a 0, 0 y siguiente es igual a Q0. Si no, bueno, aquí va un else if. Hay que ver ahora. Si entrada es 1, 0, bueno, más bien si sensor es igual a 1, 0, entonces, que es este lazo, ¿qué pasa? Te vas a Q1 y la salida es 0, pero se va Q1. Exactamente. Salida, así en ese orden. Salida es igual a 0, 0 y siguiente es igual a Q1. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, Sí, maestra. ¿sí? Siguiente caso, cuando los sensores, cuando los sensores son iguales a 0, 1. Aquí está en mi autómata, vean. Estoy en el estado Q0 y mis sensores son 0, 1. ¿Qué pasa? La salida La salida es 0, 0 y se va Q4. Exactamente. La salida es 0, 0 y el estado siguiente es Q4. Si se dan cuenta, estoy describiendo tal cual por comportamiento lo que está aquí en el autómata. ¿Ya lo vieron? Sí. Ya llegado a este nivel, ustedes se pueden olvidar totalmente de que estos son flip-flops o que si son JK, SR, código secuencial, código binario. Ustedes lo pueden olvidar totalmente porque VHDL hace el trabajo. Cuando se encuentra con esta descripción de dos procesos, donde un proceso es sensible a clock y a clear y el otro proceso es sensible a un estado que es el que yo declaré acá arriba y a unas entradas, infiere que es un autómata. Y entonces todo el proceso que nosotros hacemos a manita de asignar códigos, sacar la tabla, sacar las ecuaciones, bla, 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 todo eso lo hace por atrás y entonces ustedes obtienen al final de cuentas el comportamiento del autómata. Aquí quedamos sensor 0, 0, sensor 1, 0, sensor 0, 1. Me hace falta el caso en el que el sensor vale 1, 1. Como ya abarqué las 4 combinaciones posibles, pues lo puedo hacer perfecto con un else. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, aquí, cuando la entrada, estoy en Q0 y la entrada es 1, 1, ¿qué pasa? Generas 0 y te vas a Q7. Exactamente. Salida va a ser igual a 0, 0 y siguiente va a ser igual a Q7. Y termina este if y puedo comenzar el case de cuando estoy parada en Q1. Este if de aquí también lo pueden poner con un case. Para mí, bueno, ahorita fue como que lo más natural ocupar un if, pero también lo pueden poner con un case. Y entonces, si se dan cuenta, este código es incluso hasta un poquito más laborioso. Y de hecho, por eso en el autómata dedujimos, o bueno, hicimos el análisis, porque si se dan cuenta, todos los estados tienen, casi todos los estados tienen los 4 posibles valores. Vean, por ejemplo, Q7. Q7 cuando 0, 0, cuando entra 0, 0, se va a Q0. Q7 cuando entra 0, 1 se va a Q4. Q7 cuando entra 1, 0 se va a Q1. Q7 cuando entra 1, 1 se queda en Q7. Cada estado tiene 4 lazos de salida. Vean, este tiene 1, 2, 3, 4. Y así todos, porque todos los estados los evaluamos con todos los valores posibles en las salidas. ¿Sí ven? Sí. Bueno, entonces, ya que tengan esto, obviamente les digo es muy laborioso, bueno, pueden ir copiando, pegando, nada más aguas, cuando copien y peguen, tengan mucho cuidado en que estén describiendo bien el autómata, no se les vaya a ir
un lazo mal, porque si se les va un lazo mal, pues ya valió y su algoritmo no va a funcionar. Ya que tengan esto, que va a ser un código muy, muy grande, podemos compilar en la misma GAL, tanto, de hecho esta GAL va a estar bien rara, porque vean, van a tener los dos procesos para el autómata. Esta parte que dice es FSM es el autómata, y el autómata ya quedamos que son dos procesos, ¿ya vieron? Luego van a tener un proceso más para su contador de década. Esta GAL va a tener 3 procesos. Y acá adentro, bueno, esta es otra GAL, esta otra GAL va a tener el decodificador, que lo pueden hacer con un proceso o con un when else, un multiplexor, que lo pueden hacer con un when else o con un proceso, y un contador de anillo, que este contador de anillo me va a servir para multiplexar los valores al display. Y este contador de anillo como selector del multiplexor, vean, este multiplexor de aquí, para mostrar en este display las unidades, en este display las decenas y en este display las centenas. Que aquí no vamos a tener centenas, pero si se dan cuenta, le estoy pasando como centenas un cero constante. ¿Ya vieron? ¿Sí? Entonces, esta práctica es como una suma de todo lo que hemos visto hasta ahorita, que son puros contadores. Déjenme, y les explico cómo es que se ejecuta esto. Bueno, ¿cómo es que podríamos ver o abstraer que esto se está ejecutando? Entre procesos en VHDL se ejecutan concurrentes. Y no sé si ya llevaron operativos, pero en operativos hay una cosa que se llama, o deben ver una cosa que se llama semáforos. Los semáforos despiertan a los procesos software. Y entonces, ¿cada cuánto despierta un semáforo un proceso? Bueno, justo el semáforo determina cómo lo despierto. El proceso de Word lo voy a despertar cuando haya cerrado PowerPoint, por ejemplo, por decir una tontería. Entonces, en cuanto cierro PowerPoint, el semáforo dice, ya cerraste PowerPoint, despierta el proceso de Word. Aquí es más o menos lo mismo. Los semáforos son las listas sensibles de estos procesos. Las listas sensibles despiertan al proceso. Entonces, digamos que ambos procesos, el de cambio de estado y el de estado siguiente, están dormidos. Llega un clear físico. Se levanta el proceso de cambio de estado. Y dice, bueno, como llegó un clear, entra al if y dice, ok, pues en el estado actual se va a Q0. Aquí en esta línea modifiqué al estado actual. Si ustedes se fijan, en este proceso, en la lista sensible, uno de los elementos es el estado actual. Entonces, al momento de dar un clear, se levanta el proceso de cambio de estado y le asigna un valor al estado actual. Y cuando le asigna un valor al estado actual, en ese momento se levanta el otro proceso, porque alguien de la lista sensible cambió aquí. Y entonces dice, ok, se levanta el proceso y dice, fue el estado actual. Entonces evalúa el case y dice, ok, pues como ahorita el estado actual llegó con el valor Q0, entonces evalúa este if de aquí. En ese momento los sensores tendrán algún valor, aunque yo haya dado un reset, tendrán algún valor, tal vez 0,0, o tal vez una persona está ahí haciéndose mensa parada en medio, o tal vez 2 personas, cualquiera de estos valores, cualquiera de los posibles valores que están en este autómata. Y entonces, digamos que yo di un clear, el estado actual se fue a Q0, pero al mismo tiempo están 2 personas paradas esperando, una poder entrar y otra poder salir, o sea, están interrumpiendo ambos sensores. Entonces entraría al if de acá, cuando cuando los sensores valen 1,1. Este es cuando los sensores es igual a 1,1. Entonces agarra y dice, ok, sensores son igual a 1,1, salida es igual a 0,0, o sea, en ese momento la asigna salida es igual a 0,0 y siguiente es igual a Q7. Y ahí se queda ese proceso. Todo esto lo hizo desde que dejé de presionar el clear y hasta que llegue el flanco de ascenso en el reloj. ¿Por qué? Porque cuando llegue el flanco de ascenso en el reloj, se va a activar ahora este proceso de acá arriba. Y va a decir, ok, hubo un flanco de ascenso en el reloj, entonces al estado actual le voy a asignar el estado siguiente. Según el caso que acabamos de ver, el estado siguiente ahorita se lo asigné con Q7. Entonces acá arriba el estado actual tendrá Q7. Bueno, le asignará Q7. Y en ese momento
despierto otra vez al siguiente proceso porque cambió el valor del estado actual. Y dice, ok, bueno, el estado actual cambió, entonces entra al case, aquí no lo tengo, pero entra al case en donde el estado actual es Q7 y se repite la misma dinámica. Evalúa las entradas, determina un estado siguiente y ahí se queda hasta que llega el flanco de ascenso en el reloj. En el flanco de ascenso en el reloj, al estado actual le asigno el valor del estado siguiente que determiné y vuelvo a levantar al segundo proceso. Y así hagan de cuenta que están aventando una bolita de ping pong entre los dos procesos. ¿Se dan cuenta cómo es que funciona este código? Sí, maestro. ¿Todo claro para este código? Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, ¿esa sal es una señal o...? Sí, tiene que ser una señal, vean, aquí está, porque no sale de la GAL, comunica dos elementos. Ok. ¿Vale? ¿Alguien más tenía alguna otra duda? Entonces, si cambian varias veces entre ciclos de reloj los sensores, ¿asigna varias veces la salida? Sí, y no solamente la salida, también el estado siguiente. Entre proceso, de hecho sí, entre flanco de ascenso de reloj, déjenme dibujo aquí un flanco para comentar lo que su compañero nos pregunta. Los voy a poner grandes para que me dé tiempo. Ya llegué de un clear y entonces ahorita el estado actual vale Q0 según mi automata de aquí. Activo el segundo proceso, déjenme poner esta acá. Activo el segundo proceso y entonces dice, ok, bueno, como el estado actual vale Q0, supongamos que ahorita los sensores están en 0, 0. Entonces dice, ok, si los sensores están en 0, 0, bueno, y supongamos que en ese punto estoy parada aquí, por ejemplo. Que el reset bajó después del flanco de ascenso en el reloj, así. Este es mi reset. Y yo ahorita estoy evaluando el nuevo estado en este punto. Entonces tengo de aquí hasta acá para hacer todos los cambios que yo quiera en el estado siguiente. ¿Para qué? Para que cuando llegue el flanco de ascenso, lo único que haga sea cambiar el valor del estado actual por el valor del estado siguiente. Entonces, supongamos que después de que bajé el clear, mis sensores estaban en 0, 0. Bueno, pues la salida, este va a ser sensores. La salida, según esto, va a ser igual a 0, 0. Déjenme pongo aquí la salida. Ay, no sé. Salida va a ser igual a 0, 0. Y el estado siguiente, según esto, va a ser igual a Q0. Déjenme lo cambio. El estado siguiente... Ay, no quiero este plumón. El estado siguiente va a ser igual a Q0. En este momento. ¿Ok? Hasta ahí termina este proceso. No se levanta el otro. ¿Por qué? Porque no ha llegado flanco de ascenso. Sin embargo, ahorita cambian los valores. Estando en el estado este, cambia el valor de la entrada. Resulta que ya no está en 0, 0, ahora está en 1, 1. Ok, bueno, pues entonces se levanta el segundo proceso, porque este proceso se levanta por dos cosas. Porque cambia el valor del estado actual o porque cambia el valor de las entradas. Porque acuérdense que la combinación de ambas determina el estado siguiente. Entonces, ahorita, en este punto, bueno, más acá, cambiaron las entradas. Ahora las entradas van a 1, 1. Con eso, como estoy en el estado actual que es Q0, porque el estado actual no ha cambiado, estoy en Q0, ahora evalúa el caso donde valen los sensores 1, 1. Y entonces la salida la pone en 0, 0 y el estado siguiente lo pone en Q7. Y así se queda, la salida con 0, 0 y el estado siguiente con Q7.
Y si se dan cuenta, el estado actual sigue sin cambiar. Durante todo este punto, el estado actual fue Q0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Luego, ¿qué pasa? Pues resulta que volvió a cambiar la entrada, no el estado actual, porque el estado actual solamente cambia hasta que hay flanco de ascenso, entonces vuelve a cambiar la entrada en este punto de aquí. Y ahora la entrada, digamos que vale 0,1. Ok, bueno, pues con 0,1, como estoy en el estado Q0, vamos a ver el código. Estás en el estado Q0, la entrada es 0,1, entonces salida es 0,0 y siguiente es Q4. Aquí está Q4. Y ya, llega el flanco de ascenso y entonces al estado actual le asigna Q4 y se levanta el siguiente proceso. Pero si se dan cuenta, estas 3 transiciones las pude hacer durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque tengo hasta el siguiente flanco de ascenso en el reloj para poder evaluar, para poder determinar quién va a ser mi estado siguiente. Y así para todos. Tengo todo este tiempo para poder hacer los cambios que yo quiera. Lo único es que tengo que dejar fijo el valor del estado actual. Bueno, más bien ya debe haber un valor calculado del estado actual cuando llegue el flanco de ascenso. Ahora, si el estado actual o si las entradas cambian despuesito de que ya asigné, pues ya valiste porque ya asignaste y ahora tu estado actual sí es, ya, valga la redundancia, se actualizó y ya es otro. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, esto pues se hace tan rápido. Imagínense, digamos que estos casos para nosotros serían visibles si el reloj, si la evaluación de los sensores, o más bien si la evaluación del reloj se hiciera cada 10 minutos. Pues sí, cada 10 minutos pueden entrar y salir y confundirse y querer entrar, o sea, todos los casos, pues un montón de veces. Pero vamos a censar tan rápido que esto no va a haber una persona que, o no hay personas que puedan entrar y salir 100 veces en un segundo. Pues no se puede. Físicamente, bueno, no veo la manera de cómo es que pudiera darse ese caso. Entonces, la frecuencia pues tiene que ser alta. Además, tiene que ser alta por el hecho de que tienen 2 GAL y una de ellas está multiplexando vectores, multiplexando displays. Aquí. Entonces, al menos, ya saben que para que yo pueda ver mis números corridos como mensaje multiplexado, pues al menos debo tener 100 Hz. 100 Hz son 100 ocurrencias por segundo. Está muy raro que hayan 100 cambios de variables de los sensores por segundo. ¿Me explico? Muchachos. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, profesora. Entonces, pues ahí tienen. Esta es la parte del código, cómo se tiene que escribir su autómata. Ahora, para la simulación en Galaxy, bueno, ustedes van a hacer las 2 GAL, pero para mí es suficiente con que pongan la simulación de la primera GAL en el reporte. ¿Por qué les digo que ustedes van a hacer las 2? Pues porque se tienen que asegurar que esto funcione, ¿sí? Pero para mí en el reporte es suficiente con que pongan la simulación de la primera GAL. ¿Qué van a poner en la simulación de la primera GAL? Que entre una persona, o sea, una entrada, no es cierto, una entrada, no, 2 entradas seguidas, o sea, entrada, luego salida, salida, salida. 2 entradas y 3 salidas. ¿Estamos? Ok. ¿Sí? Y en Proteus, pues sí, que voy a ver todo el circuito completo y entonces ahí pues vamos, ya les pediré diferentes casos. Prueben, o sea, en el reporte, es para que en el reporte no me pongan todo esto. Todas estas, que son un montón de casos. Si recuerdan, en la presentación de PowerPoint teníamos una diapositiva por cada caso y terminamos haciendo como 8 y nos faltaron casos. Entonces, para que no pongan todos los posibles casos que se pueden presentar, o sea, cada recorrido en el lazo, en los lazos, nada más pongan 2 entradas seguidas y 3 salidas y ya. Y para Proteus, pues ya les pediré que me simulen dependiendo de los casos que les toquen cuando haga la revisión. ¿Estamos?
Entonces, si son 2 entradas y 3 salidas, Ujú. deberíamos esperar un underflow. El desborde que platicábamos al inicio, que el contador en lugar de ser, porque con 2 entradas su contador va a pasar de 0 a 1 y de 1 a 2. Y con 3 salidas va a pasar de 2 a 1, de 1 a 0 y de 0 a 79. 79. ¿Estamos? Vale. Ok. Sí, maestra. Y pues ya, nada más. ¿Dudas con lo que tienen que hacer con su práctica? Yo tengo otra duda. Dígame. Las salidas me dijo que son señales, ¿no? Ajá. Pero veo que entran al contador de década. ¿Por qué? Pues porque el contador de década evalúa el algoritmo en función de las salidas de la máquina MIR. Porque las ya. salidas son las que determinan si incrementa, decrementa o retiene. Eso está Ah, acá ok. arriba. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más alguna otra duda? ¿No? Yo- Dígame, ¿qué pasó? También ya nos olvidamos de la codificación de los estados, ¿verdad? Ya Sí. con el type. Sí, ya con todo esto del type, ya se olvidan de que si asignaron código secuencial, código binario, código gray, que si cabe o no cabe. O sea, esta es una descripción muy a alto nivel, ¿ya vieron? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y nada más. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Creo que no. ¿No? No. El día del examen voy a evaluar máquinas de Mili, máquinas de Moore, contadores. O sea, lo que vimos después de registros para acá. ¿Ok? ¿Van a venir mapas de 7 variables? No puedo porque tendrían que hacer un examen como de 2 días. No. No van a venir mapas chiquitos. Máximo, así como que viéndome exagerada, 5 variables, pero eso es demasiado, o sea, no. ¿Ok? Está bien. Excelente. Bueno, Maestra, otra duda. dígame. Este código es para la segunda GAL, ¿no? No, para la primera. ¿Para la primera? Sí, mire. La primera GAL es la que tiene el autómata y el contador de década. Ah, ok, sí, es cierto. Perdón, gracias. No se preocupe. Auxilios, bueno, para mí es muy útil que tener estos diagramitas como a bloques para que me permita ubicar qué cosa va con qué, a dónde le mando los datos, de dónde los saco. Entonces, auxíliense de estos diagramitas. Ya si no entienden, pues ya me preguntan. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? ¿No? No. Bueno, Creo que no. Por ahora no. pues cuando, ¿les dije cuándo entregan esta o no? Mm, Creo que no. No dijo. Ok, esta se entrega el día, a ver, el martes van a tener examen. ¿Y qué prácticas no les he revisado? Porque la semana pasada hubo revisión, ¿no? Y la semana pasada... ¿La marquesina? Solo la marquesina. No, entregamos La- de Es de la marquesina. ¿Están pendientes? Marquesina y sensores. Ah, ya, y teclado, ¿verdad? Sí, también el teclado. El teclado. Entonces, me imagino que la práctica 8 fue marquesina, la práctica 9 fue teclado y la práctica 10 será contador de personas. Ok, entonces, a ver, la práctica 8 ya la entregaron, la práctica 9, ¿cuándo la entregan? Mañana. Ok, la práctica 10 la van a entregar el martes es su examen. Ah, qué mensaje es 9. El martes es su examen. El miércoles entregan esta práctica. Y el miércoles, ¿a qué hora tienen clase? De 6:30 a 8. 6:30, 8. Ok, a ver, déjenme planear. De 6:30 a 8. Tienen clase el viernes. No, el día martes hacen el examen. El día miércoles hacemos la revisión del examen. Y el día viernes hago la revisión de las prácticas 8, 9 y 10.
¿vale? Entonces tienen hasta el día viernes antes de las 6:30 para entregar la práctica 10, que es la práctica de contador de personas. ¿Estamos? ¿Sí? Así tienen tiempo para entregar, tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para entregar. Déjenme les creo de una vez la práctica. Y